En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos suyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego, su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con el celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible y aún estando en el sepulcro resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto obras admirables. Palabra de Dios. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor.
Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen, lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Seguimos leyendo con lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que ya se los había dicho el otro día. Empieza en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, perdón, en el Evangelio de San Mateo, en el verso 1 y termina en él al final del capítulo 7. Es uno de los 5 discursos que Jesús realiza en el Evangelio de San Mateo. Mateo está escrito alrededor de 5 discursos que son los que estructuran y dan la forma al Evangelio. En este precioso pasaje que encontramos en el día de hoy, capítulo 6, verso del 7 al 15, encontramos la oración por excelencia que Jesús le enseña a sus apóstoles. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay 2 versiones del Padre Nuestro. La otra versión se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y esta versión, obviamente, es la versión de Mateo. La versión de Lucas es más corta, la versión de Mateo es un poco más larga. ¿Por qué casi nunca se escucha la versión de Mateo? ¿Y por qué en la misa utilizamos y usamos la versión de San Mateo? Eso es una pregunta que fue contestada desde el principio de la historia de la Iglesia. La razón por la cual en la misa utilizamos la versión de San Mateo es porque los primeros cristianos, cuando se reunían a celebrar la fracción del pan, quiere decir la misa, ellos empezaron a utilizar la versión de San Mateo, y por eso nosotros sabemos y profesamos y decimos y oramos todo el tiempo con la versión de San Mateo del Padre Nuestro, porque la primera comunidad cristiana fue la que utilizó. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? En aquel tiempo Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Recuerden el evangelio que escuchamos en el día de ayer, que fue el evangelio, o que es el evangelio que normalmente se usa y se lee durante el miércoles de ceniza, donde Jesús critica a aquellos que dan limosna, que ayunan y que oran simplemente para que los vean. Jesús está tomando la oportunidad aquí, en el evangelio, en este pasaje, de enseñar a los discípulos a orar. ¿Y qué es lo que les está diciendo? No hagan la oración como los paganos. ¿Y qué es lo que hacen los paganos? Ellos hablan mucho, porque pensando que hablando mucho, Dios les va a escuchar. Y dice Jesús, sigue diciendo, no los imiten,
porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Y entonces empieza con el Padre Nuestro. Hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. Las 3 primeras peticiones están dirigidas al Padre. Y una de las cosas que Jesús está haciendo en este Evangelio es algo extraordinario. Y precisamente es una de las razones por las cuales le acusan a Jesús de blasfemo en el Evangelio de San Mateo, perdón, en el Evangelio de San Juan. Lo acusan de blasfemo porque llama a Dios Padre. Y llamar a Dios Padre es colocarse al mismo nivel de Dios. Entonces los judíos acusaron a Jesús de ser blasfemo porque lo llama Padre. Y precisamente esa es una de las cosas que Jesús viene a revelarnos, de que Dios no es un Dios lejano, de que Dios no es un Dios que no le importa al ser humano, de que Dios no es un Dios que está allá en las nubes y no tiene ninguna relación ni ningún interés de nosotros los seres humanos y de nuestras necesidades, sino que por el contrario, cuando lo llama Padre, ¿qué está haciendo? Jesús nos está mostrando de que este Dios es cercano, es tan cercano como tener a un papá, con el cual podemos platicar, con el cual podemos hablar, dialogar, con el cual nos podemos abrir, con el cual le podemos dejar ver lo que nosotros estemos pasando por ese momento. Eso es lo que está tratando de Jesús de revelar en este momento, es la relación íntima que Él mismo tiene con el Padre, y también nos está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros también podemos tener esa relación íntima con Dios y además que es nuestro Padre Celestial. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo en las 3 primeras peticiones que están relacionadas o dirigidas al Padre? Nos está diciendo de que Dios es nuestro Padre, y eso ya lo expliqué, de que está en el cielo y que su nombre es santo. Y eso es un concepto muy importante, no solamente para los judíos, sino para los cristianos, de que su nombre es santo. Inclusive en la tradición judía no se dice completamente el nombre de Dios. Hay un libro que escribe el Papa Benedicto XVI acerca del Señor Jesucristo, y una de las cosas acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y en uno de esos, en el segundo mandamiento, cuando él explica de que hay que santificar el nombre de Dios y no decirlo en vano, precisamente nos está diciendo, Dios es tan santo, 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 que ni siquiera se puede pronunciar totalmente el nombre de Dios. Porque Dios es santo, su nombre es santo. ¿Y qué más estamos pidiendo allí? Estamos pidiendo de que su reino venga. Que su reino venga, ¿cómo? ¿Con quién? En la persona de Jesús. Jesús es la inauguración del reino de los cielos. ¿Y cómo se manifiesta el reino de los cielos? Se manifiesta a través de 2 cosas. Primero, las obras del Padre, como la llama Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Y cuáles son las obras del Padre? Pues son todos los milagros, cuando expulsa a los demonios, cuando resucita a los muertos, cuando perdona los pecados. Esas son las obras del reino de los cielos. Pero hay otro componente para el reino, la manifestación del reino, y es precisamente la predicación, la enseñanza acerca de las cosas de Dios. Esa es la segunda parte acerca de los reinos de los cielos. Cuando Jesús habla y cuando Jesús dice sus discursos, entonces ahí nos está dando las enseñanzas acerca de quién es este Dios, y precisamente a través de estas cosas el reino de Dios se realiza en medio de nosotros en la persona de Jesús. Le estamos también pidiendo a Dios, a Jesús, de que se haga
la voluntad de Él, no nuestra voluntad. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hacemos la voluntad de Dios? Pues tenemos que primero orar mucho para darnos cuenta que lo que estamos haciendo con nuestra vida no es nuestra propia voluntad. ¿Y cómo descubrimos la voluntad de Dios? Lea la palabra de Dios. Y cuando usted ve a Jesús que perdona, que ama, que rescata, que sana, que trae a las personas hacia sí y que las lleva hacia su Padre, esa es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa entonces para nosotros los seres humanos? Que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, de que tenemos que construir, de que tenemos que hacer todas estas cosas. Todas las obras, acciones, comportamientos que tengamos, que sean todo lo contrario a construir, a amar, a perdonar, a sanar, está en contra de la voluntad de Dios. Así es como nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios. Después pasamos al otro plano. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solamente es el pan físico, sino también el pan de la palabra. Jesús ya lo había dicho en el Evangelio cuando es tentado por el demonio. ¿Se acuerdan de eso? No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ese pan estamos hablando. El pan no solamente físico que nos alimenta, sino el pan de la palabra de Dios. Perdona nuestras ofensas. Obviamente nos tenemos que reconocer como pecadores, como personas que ofendemos, como personas que herimos. No solamente herimos con palabras, sino también con nuestras propias acciones, y tenemos que perdonar, tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestras ofensas. Pero ¿cómo Dios perdona nuestras ofensas? De la siguiente manera: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Francisco de Asís, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, entendió en su vida muy bien eso. Acuerdan desde ese cántico que se conoce, hazme un instrumento de tu paz. ¿Se acuerdan de ese cántico que lo cantamos algunas veces en la misa? Muy bien. ¿Qué dice ese cántico que se atribuye precisamente a San Francisco de Asís? ¿Qué dice? Es perdonando como somos perdonados, es amando como somos amados, es dando como recibimos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé la fortaleza de que, a pesar de que vamos a vivir una vida de tentación, toda la vida vamos a tener la tentación. La tentación nunca se va a ir. Siempre va a estar la tentación, cualquiera que sea la tentación. Los vicios, las pasiones carnales, el chisme, cualquier cosa que sea la tentación, siempre la tentación está allí. Y lo que le estamos pidiendo a Dios en este momento que rezamos el Padre Nuestro es que no, a pesar de que vamos a tener la tentación, que nos dé la fortaleza en el espíritu de no caer en la tentación. Y eso es lo que nos hace fuertes, y eso es lo que nos hace personas virtuosas, que a pesar de tener la tentación, nosotros podamos decir a la tentación que no. Podamos decir, cuando se me presenta el diablo de muchas maneras, cuando quiero robar, cuando le quiero ser infiel a mi pareja, cuando quiero mentir, cuando quiero criticar, la tentación siempre va a estar. Pero cuando yo le digo no a la tentación, le estoy permitiendo a Dios que no me deje caer en la tentación. Y obviamente que nos libre de todo mal. Hermosa oración. Sigamos, hermanos, pidiendo para que el Señor Todopoderoso nos siga iluminando y nos siga guiando. Vamos a ponernos de pie para ofrecer nuestras oraciones y necesidades. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio.
Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos al Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos al Señor. Pidamos por todas nuestras necesidades, por las que traemos en lo más profundo del corazón, y elevémosela al Señor en este momento, en un momento de silencio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, para que el Señor nos perdone las faltas que por nuestra fragilidad hoy hemos cometido. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y, al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al mundo y, aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, diciendo humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo invito a todos aquellos que nos están viendo desde sus casas, que en este momento de comunión ustedes abran su corazón al Señor Jesús. Pídanle que traiga su luz e ilumine las tinieblas de sus corazones. Y díganle: Señor Jesús, yo te amo. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.